¿Te imaginas vivir sin ver la luz del sol durante días o incluso años? A lo largo de la historia, el ser humano ha excavado bajo tierra para sobrevivir a guerras, climas extremos y amenazas invisibles. Bajo nuestros pies existen auténticas ciudades ocultas, algunas milenarias, otras futuristas y muchas todavía en uso hoy en día. Prepárate para descubrir 15 ciudades subterráneas que parecen sacadas de una película, pero que son completamente reales. 1. Derinkuyu, Turquía. En 1963, en el tranquilo pueblo de Derinkuyu, Turquía, un hombre realizaba renovaciones en su casa cuando, al derribar una pared, hizo un descubrimiento asombroso: un pasadizo que conducía a una ciudad entera escondida bajo tierra. Sin saberlo, había abierto la entrada a una de las ciudades subterráneas más grandes jamás encontradas. Con 18 niveles excavados en la roca volcánica y una profundidad de hasta 85 metros, Derinkuyu podía albergar a más de 20.000 personas junto con sus animales, alimentos, suministros y todo lo necesario para vivir durante largos periodos sin salir a la superficie. Esta increíble red subterránea contaba con iglesias, escuelas, cocinas, almacenes, pozos de agua y un sistema de ventilación sofisticado que aún funciona hoy. Sus pasillos estrechos, puertas circulares de piedra para bloquear el acceso y trampas ocultas indican que fue diseñada no solo para habitar, sino para resistir invasiones. Aunque se desconoce con exactitud cuándo y por quién fue construida, se cree que data de tiempos hititas o incluso anteriores. Hoy, solo una parte de Derinkuyu está abierta al público, pero el resto permanece inexplorado, alimentando teorías sobre cámaras ocultas, túneles secretos y civilizaciones perdidas. Un verdadero laberinto bajo tierra que sigue guardando sus secretos. 2. Naurs, Francia. En el tranquilo norte de Francia, bajo el pintoresco pueblo de Naurs, se oculta un asombroso laberinto subterráneo que parece salido de una novela histórica. Excavado en la Edad Media, este complejo de túneles sirvió durante siglos como refugio para los habitantes locales en tiempos de guerra e invasiones. Con más de 300 galerías conectadas, era capaz de albergar a cientos de personas junto con sus animales, suministros y herramientas, formando una ciudad subterránea autosuficiente. Su existencia permaneció relativamente desconocida hasta que, en tiempos modernos, se reveló su verdadero alcance y su importancia histórica. Durante la Primera Guerra Mundial, los túneles de Naurs cobraron un nuevo significado cuando soldados aliados, especialmente australianos y británicos, los utilizaron como lugar de descanso. Más de 3.000 de ellos dejaron inscripciones, nombres, fechas y mensajes tallados en las paredes, transformando este refugio medieval en una cápsula del tiempo de la Gran Guerra. Hoy esos grabados siguen allí, intactos, como huellas silenciosas de jóvenes que enfrentaron el horror del conflicto. Caminar por los túneles de Naurs es entrar en un espacio donde siglos de historia se superponen, donde la piedra guarda las voces del pasado con una intensidad que estremece. 3. Los túneles de Shanghái, Estados Unidos. Bajo las calles de Portland, en el estado de Oregón, se extiende una red de túneles subterráneos conocidos como los Shanghai Tunnels. Estos pasajes, construidos originalmente para transportar mercancías entre los muelles y los negocios del centro sin congestionar la ciudad, pronto se vieron envueltos en historias oscuras y leyendas inquietantes. Según la tradición local, durante el siglo XIX y principios del XX, estos túneles fueron utilizados por bandas criminales para secuestrar a hombres jóvenes, muchos de ellos ebrios o inconscientes, y venderlos como mano de obra forzada en barcos mercantes que zarpaban rumbo al Pacífico. A este acto se le conocía como Shanghaiing, aunque gran parte de esta historia ha sido cuestionada por historiadores y se mezcla con mitos populares. La atmósfera de los túneles mantiene viva su reputación siniestra. Techos bajos, pasillos oscuros, restos de celdas y cámaras ocultas alimentan la sensación de que algo inquietante ocurrió allí. Hoy algunos tramos pueden visitarse en recorridos guiados que exploran tanto la historia real como las leyendas que aún persisten. Más allá de lo documentado, los Shanghai Tunnels siguen siendo un lugar donde la imaginación y el misterio se entrelazan con cada paso bajo tierra. 4. Las bóvedas de Edimburgo,
Escocia. Bajo las históricas calles empedradas de Edimburgo se oculta un mundo sombrío y fascinante: las bóvedas de Edimburgo. Construidas en el siglo XVIII como parte del puente South Bridge, estas cámaras subterráneas fueron originalmente utilizadas como tabernas, almacenes y talleres. Durante un tiempo formaron parte activa de la vida comercial de la ciudad, pero la falta de ventilación, la humedad extrema y las condiciones insalubres provocaron su rápido abandono por parte de los comerciantes y artesanos. Con el paso de los años, las bóvedas fueron ocupadas por personas sin hogar, traficantes, delincuentes y marginados que encontraban allí un refugio lejos de la mirada pública. El ambiente se tornó cada vez más oscuro. Robos, violencia, enfermedades e incluso muertes convirtieron el lugar en un foco de leyendas macabras. Hoy, aunque algunas partes están abiertas al público en visitas guiadas, el aire pesado, la humedad constante y el silencio espeso aún se sienten en cada rincón. Las bóvedas de Edimburgo son uno de los lugares subterráneos más inquietantes de Europa, donde historia y misterio conviven en penumbra. 5. Mina de sal de Wieliczka. Polonia. La mina de sal de Wieliczka, en Polonia, es mucho más que un sitio de extracción mineral. Es una obra maestra escondida bajo tierra. Con más de 700 años de historia, esta mina ha sido transformada por generaciones de mineros en un mundo subterráneo de asombrosa belleza. A lo largo de sus más de 300 kilómetros de túneles y cámaras, se encuentran capillas talladas directamente en la sal, esculturas detalladas, frescos en las paredes y hasta candelabros colgantes, todos hechos completamente de sal cristalizada. Cada rincón refleja no solo habilidad técnica, sino una profunda expresión artística. Uno de los espacios más impresionantes es la capilla de Santa Kinga, una sala subterránea monumental decorada con altares, relieves y figuras religiosas esculpidas en sal con un detalle impresionante. Además, lagos subterráneos y cámaras iluminadas por luces tenues crean una atmósfera única, casi mística. La mina fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sigue atrayendo a millones de visitantes cada año. Wieliczka no es solo testimonio de la historia minera de Europa, sino un ejemplo vivo de cómo el ingenio humano puede convertir incluso las entrañas de la tierra en una catedral de belleza eterna. 6. Setenil. De las bodegas. España Setenil de las Bodegas, en el sur de España, es uno de los pueblos más singulares del mundo, no por lo que hay bajo tierra, sino por lo que hay encima. En lugar de excavar hacia abajo, sus habitantes construyeron sus casas, aprovechando las enormes formaciones rocosas del cañón del río Trejo. Así, la roca sirve como techo natural, creando viviendas que parecen incrustadas en la montaña. Esta fusión entre geología y arquitectura no solo da al pueblo una estética única, sino también un sistema natural de aislamiento térmico. Fresco en verano, cálido en invierno. Callejones estrechos, fachadas blancas y bloques de piedra colgando sobre terrazas y balcones hacen de Setenil un lugar que parece desafiar la lógica. Miles de personas viven hoy bajo estos colosos de piedra como si fuera lo más natural del mundo. Además de su belleza visual, el pueblo tiene una historia rica y una cultura gastronómica arraigada en siglos de tradición. Setenil de las Bodegas es un ejemplo perfecto de cómo la humanidad ha aprendido a convivir con el entorno, no solo adaptándose a la naturaleza, sino incorporándola como parte fundamental de su forma de vida. Si ya te sorprendió alguna de estas ciudades, imagina lo que viene. Suscríbete y activa la campana. Lo mejor siempre está más abajo. Como estas ciudades. 7. Coober Pedy, Australia. En medio del árido desierto del sur de Australia se encuentra Coober Pedy, un lugar donde vivir bajo tierra no es una excentricidad, sino una cuestión de supervivencia. Las temperaturas en la superficie pueden superar los 45 grados centígrados durante el verano, haciendo casi imposible la vida diaria al aire libre. Por eso, los habitantes de esta peculiar ciudad decidieron excavar hacia abajo. Bajo tierra construyeron casas, iglesias, tiendas e incluso hoteles, creando una red subterránea que mantiene una temperatura constante y confortable durante todo el año. Pero Coober Pedy no es solo famosa por su forma de vida inusual.
También es conocida como la capital mundial del ópalo. Desde principios del siglo XX, miles de mineros han venido aquí en busca de esta piedra preciosa, y muchas de las viviendas subterráneas se construyeron reutilizando túneles mineros abandonados. El paisaje exterior, desolado y salpicado de montículos de tierra, contrasta con el mundo subterráneo lleno de vida y color. Coober Pedy es la prueba de que, incluso en los entornos más extremos, el ser humano encuentra formas creativas de adaptarse y prosperar. 8. Karish-e-Kish, Irán. Karish-e-Kish, en la isla de Kish, Irán, es una maravilla de la ingeniería antigua que ha sobrevivido más de 2500 años. Esta ciudad subterránea no fue construida como refugio ni como asentamiento, sino con un propósito vital: recolectar, purificar y distribuir agua potable en una zona árida, utilizando el sistema de kanats, canales subterráneos que aprovechan la pendiente natural del terreno. Los antiguos ingenieros persas lograron crear una red que suministraba agua limpia a la superficie sin necesidad de bombeo. Era una obra maestra de sostenibilidad, siglos antes de que el término existiera. Pero Karish-e-Kish no es solo una hazaña técnica. Sus techos y paredes están cubiertos de fósiles marinos, una evidencia silenciosa de que esta tierra alguna vez fue fondo oceánico. Caminar por sus túneles es como atravesar el tiempo, entre rocas milenarias, fósiles prehistóricos y estructuras talladas a mano. Hoy, tras ser restaurada, esta red subterránea se ha transformado en un espacio cultural y turístico, con galerías, museos y exposiciones. Karish-e-Kish es la fusión perfecta entre historia, ciencia y belleza natural. Un recordatorio de cómo el ingenio humano puede armonizar con la geología para crear algo duradero y útil. 9. Dixiacheng, China. Dixiacheng, conocida como la ciudad subterránea de Pekín, es una de las construcciones más secretas y sorprendentes del período de la Guerra Fría. Construida en la década de 1970 por orden de Mao Zedong, este enorme complejo subterráneo fue diseñado como refugio ante un posible ataque nuclear soviético. Bajo las bulliciosas calles de la capital china, se excavaron más de 85 kilómetros de túneles capaces de albergar hasta 300.000 personas durante un ataque. El objetivo era claro: garantizar la supervivencia de la población en caso de guerra total. Lo más impresionante es que Dixiacheng no era solo un búnker. Dentro de sus túneles había hospitales, escuelas, fábricas, granjas hidropónicas, almacenes, cocinas comunales e incluso cines. Las entradas estaban camufladas dentro de edificios ordinarios, como tiendas o viviendas, y durante décadas su existencia fue un secreto bien guardado. Aunque gran parte del complejo está cerrado al público hoy en día, algunas secciones se han abierto como atracción turística. La atmósfera es claustrofóbica y silenciosa, un recordatorio concreto de Mao Zedong, una época marcada por el miedo, la tensión y la preparación para lo impensable. 10. Reso, Canadá. Reso, también conocida como la ciudad subterránea de Montreal, es una obra maestra moderna de infraestructura urbana. Con más de 32 kilómetros de túneles interconectados, este laberinto subterráneo permite a los habitantes de la ciudad moverse entre centros comerciales, estaciones de metro, oficinas, universidades, hoteles y hasta museos sin salir a la superficie. En una ciudad donde los inviernos pueden ser extremos, Reso representa una solución práctica y eficiente que transforma el subsuelo en una verdadera red de vida cotidiana. Lo más curioso es que, aunque muchos la utilizan, pocos son plenamente conscientes de su magnitud. Cada día, más de 500,000 de personas transitan por esta ciudad invisible, protegidas del frío, la lluvia o el tráfico. Tiendas, restaurantes, salas de cine y pasillos peatonales dan forma a un ecosistema urbano que funciona como una segunda Montreal, oculta bajo sus calles. Reso no solo es un modelo de urbanismo adaptado al clima, sino también un símbolo de cómo la vida moderna puede expandirse bajo tierra sin perder dinamismo ni conectividad.
11. Ciudad subterránea de Helsinki, Finlandia. Bajo la superficie de Helsinki, capital de Finlandia, se extiende una ciudad paralela meticulosamente planificada para hacer frente a emergencias reales. En una demostración de previsión y eficiencia nórdica, el gobierno finlandés ha construido una vasta red de instalaciones subterráneas capaces de albergar a toda la población de la ciudad, más de 600.000 personas, durante al menos 2 semanas. Estos refugios no son simples búnkeres, cuentan con sistemas de ventilación avanzados, reservas de alimentos y espacios que incluyen piscinas, gimnasios, iglesias e incluso centros recreativos para mantener el bienestar físico y mental en situaciones de crisis. Este complejo subterráneo no solo responde a amenazas militares como posibles ataques nucleares, sino también a desastres naturales, pandemias o crisis energéticas. Muchas de sus instalaciones se integran discretamente con la vida diaria. Estacionamientos, estaciones de metro y centros deportivos que, en caso de emergencia, pueden transformarse en refugios en cuestión de horas. La ciudad subterránea de Helsinki es un ejemplo extremo y admirable de cómo una nación puede prepararse de forma proactiva, convirtiendo el subsuelo en una garantía de seguridad, continuidad y resistencia ante lo inesperado. 12. Subtrópolis, Estados Unidos. Subtrópolis, ubicada en Kansas City, Estados Unidos, es una ciudad empresarial única en el mundo. Fue construida dentro de una red de antiguas minas de piedra caliza que se extendieron por más de 5 millones de metros cuadrados. En lugar de abandonar ese vasto espacio subterráneo, se convirtió en un complejo industrial innovador. A diferencia de las ciudades fantasmas o búnkeres del pasado, Subtrópolis está completamente activa, operando como un centro logístico, comercial y administrativo bajo tierra. Una de sus mayores ventajas es su temperatura constante de alrededor de 20 grados Celsius durante todo el año, lo que reduce significativamente los costos de calefacción y refrigeración. En sus túneles perfectamente iluminados y ventilados funcionan almacenes, oficinas corporativas, archivos gubernamentales e incluso centros de distribución de empresas como la NASA y el servicio postal de EU. Lejos de ser un refugio del pasado, Subtrópolis es una ciudad subterránea moderna que demuestra cómo la reutilización inteligente del espacio puede dar lugar a una infraestructura eficiente, segura y sostenible bajo nuestros pies. 13. Burlington, Reino Unido. Bajo el apacible pueblo de Corsham, en el Reino Unido, se esconde Burlington, una ciudad secreta construida durante la Guerra Fría para asegurar la supervivencia del gobierno británico en caso de un ataque nuclear. Excavada a más de 30 metros de profundidad y extendiéndose por más de 35 hectáreas, esta ciudad subterránea podía albergar a hasta 4.000 personas, incluidos el primer ministro y altos funcionarios. Estaba equipada con hospital, oficinas gubernamentales, dormitorios, comedores, una central telefónica independiente e incluso un sistema de tren privado conectado a la red ferroviaria nacional. Todo fue pensado para mantener el funcionamiento del país desde las sombras si la superficie quedaba devastada. El sitio contaba con su propia planta de energía, suministro de agua, almacenamiento de alimentos y sistema de ventilación, diseñado para operar durante meses sin contacto exterior. Durante décadas, su existencia fue clasificada como alto secreto, y hoy permanece cerrada al público, envuelta en misterio y silencio. Burlington es uno de los ejemplos más extremos de planificación gubernamental en tiempos de paranoia nuclear, un testimonio escondido bajo tierra, del miedo que marcó una era. 14. Nushabad, Irán. Nushabad, ubicada en el corazón del desierto iraní, es una ciudad subterránea milenaria que permaneció oculta durante siglos hasta ser descubierta por accidente por un residente local que excavaba en su casa. Con una antigüedad estimada de 1500 años, esta red subterránea fue diseñada con un propósito muy claro: ofrecer refugio seguro a las familias durante épocas de invasiones y saqueos. Lo que a simple vista parecía un simple pueblo del desierto, escondía bajo sus cimientos una compleja ciudad defensiva excavada en la roca. La estructura de Nushabad incluye habitaciones privadas, cocinas, pozos de agua, conductos de aire y una serie de trampas ingeniosas para evitar que los invasores pudieran avanzar por los túneles. Sus pasillos estrechos obligaban a los enemigos a entrar uno por uno, facilitando la defensa.
Este diseño estratégico, junto con su profundidad y oscuridad, convertía a Nushabad en una verdadera fortaleza invisible. Hoy parte del complejo ha sido restaurado y abierto al público, revelando un asombroso ejemplo de ingeniería ancestral y resistencia humana frente al peligro. Una ciudad secreta que protegió a generaciones y que sigue contando su historia en silencio bajo la tierra. 15. Nápoles subterránea, Italia. Bajo las bulliciosas calles de Nápoles se extiende un mundo oculto y fascinante. Más de 80 kilómetros de túneles, pasadizos y cavernas que forman una verdadera ciudad bajo otra ciudad. Esta red subterránea comenzó a excavarse hace más de 2000 años, cuando los antiguos griegos extrajeron piedra volcánica para construir la ciudad original. Luego, los romanos ampliaron los túneles para crear un complejo sistema de acueductos que abastecía de agua a toda la región. Con el paso de los siglos, estos espacios se transformaron en mercados clandestinos, rutas de escape y, en tiempos de crisis, en refugios vitales. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de napolitanos descendieron a estos túneles para protegerse de los bombardeos. Allí vivían, dormían, cocinaban e incluso celebraban bodas mientras el mundo se desmoronaba en la superficie. Hoy parte de este subsuelo ha sido acondicionado para visitas guiadas que permiten explorar desde antiguos depósitos romanos hasta grafitis dejados por los refugiados de guerra. Caminar por la Nápoles subterránea es recorrer los estratos invisibles de la historia de una ciudad que, incluso bajo tierra, ha sabido resistir, adaptarse y sobrevivir al paso del tiempo. Déjanos en los comentarios, ¿vivirías en una ciudad subterránea? Tu respuesta puede inspirar un nuevo video. Aquí cada comentario cuenta.